Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, aquí nos encontramos nuevamente con lo que opinaron las personas y cuál era la pregunta que te hicieron, o más bien la pregunta que yo hice relacionada a tu especialidad, Jess. Recordanos. ¿Todas las personas deben de ir a terapia psicológica? Sí, no, ¿por qué? Explique. Así le Jess dijiste. escribió un ensayo, o sea, en su compu ahorita tiene respuesta. un ensayo de 3 páginas. Son un par de reflexiones. Sí. Esta persona que vamos a escuchar ahorita es un hombre, un adulto mayor. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos tantos problemas cada quien. Y a veces es necesario conversarlos con un profesional. Cabal, así es. De acuerdo, muy amable, gracias. ¿Por qué se le consultaba o yo le mencionaba que es necesario conversarlo con un profesional? Ya van a escuchar otras respuestas también, porque me llamaba la atención, y sí, les soy muy honesta, que yo de hecho esperaba en algún momento encontrar a alguien que dijera, no. Sí, yo me sorprendí de No, y sobre todo, más bien en esta persona que era adulto mayor. Ajá. Son como una esos negativa. sesgos. Y ¿Lo nuestro esperabas? prejuicio, vea, qué loco, sí. Es correcto. Ahora les voy a mostrar, vamos a escuchar a una persona joven. ¿Qué ha pasado? Y no necesitan el apoyo de un profesional, en este caso. Bien, es necesario, porque ellos saben cómo es la terapia y allí ellos lo van terapiando. De acuerdo, muchas gracias. Ella utilizó el término, pero es dentro de su respuesta, ellos lo van terapeando, dijo ella. ella mencionó eso. Aquí es un joven. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas en la vida cotidiana que, o sea, no sabemos cómo le dijera, cómo tomarlas. Entonces es necesario o sea, una ayuda Perdón. para ciertos problemas, pues a veces tanto estrés también, o sea, es necesario. Porque no basta solo conversar con amigos, amistades o familia, perdón, sino que... Ajá, de hecho, yo creo que de que saliendo, como dijera, disfrutar con los amigos, o sea, es como una manera de evadir o sea, las situaciones así de que nos estresan, y llega un momento en que caemos a lo mismo. O sea, solo evadimos eso y volvemos a caer en lo mismo en cierto momento. Entonces, por Dios eso es mío, necesario. invitémoslo al podcast. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Dónde vive? Traigámoslo. Esa era la persona joven, me imagino. Sí. Por su voz, sí. Sí, era una persona joven que, como les repito, me sorprendió mucho su respuesta. Y saben, a mí me llamaba la atención porque indirectamente yo quería comprender cuál era la concepción que tenían acerca de la terapia psicológica. Sí. Porque para algunas personas es ir a hablar, que me escuchen. Entonces, por eso yo adrede consultaba, pero no basta con hablar con familia, con amistades de los problemas, pero era como ese énfasis de, por ejemplo, la chica anterior dijo, no, porque ellos saben cómo llevar la terapia. Y en el caso del muchacho, mencionaba que la familia o las amistades es como evadir la situación y no realmente abordarla de fondo. Aquí tenemos a otra persona, quiero recordar, era una pareja que estaba... Excelente. Ya les voy a mostrar. Muy interesante. Psicológica, ¿todos deberíamos ir a terapia? Sí, no. ¿Y por qué? Sí, porque hay veces necesitamos mucho la terapia. Incluso yo voy a terapia porque me dio verano. Excelente. ¿Y usted qué opina? Pues bueno ir, yo sé que todos necesitamos algo pues para nuestro vivir a diario. ¿No es suficiente platicar, por ejemplo, nuestras preocupaciones o problemas con amistades, con familia? ¿Consideran que la figura del profesional es importante? Es necesario, pero platicar primero, después, si uno pues no sé, hay cosas que no se entiende, es necesario ir a una terapia. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Y esas fueron las Interesante. respuestas. ¿Ustedes qué opinan? Fíjate que a mí me llamó la atención esta pareja porque Sí. primero
fue la primera respuesta en la que esta persona sí se encontraba en un proceso psicológico. No solo es estar de acuerdo en que es necesario o que sí abierta a, sino que ya estaba en eso por un proceso bien concreto, que había sufrido un derrame. Entonces era como su motivo principal, de consulta. Pero para mí sí fue, como les digo, completamente sorpresivo que todas las personas, independientemente de la edad y el sexo, dijeron que sí. Súper interesante. Sí, yo creo que siempre, ¿verdad? Uno tiene como ciertos prejuicios de qué respuesta voy a recibir de cierto tipo de persona, ¿verdad? Es muy interesante y también me hizo pensar que obviamente la gente no anda por la calle diciendo voy a terapia, ¿verdad? O sea, no es algo que se anda diciendo por la calle. Pero fue interesante porque lo dijo con orgullo esta chica, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo voy a terapia, o sea, Sí, y está bien que yo escuchaste vaya a terapia. normalizado, entre comillas. Exacto. O sea, esa palabra que es muy subjetiva. Exacto. Y también me llamó la atención que fuera una mujer la que lo decía, porque usualmente, o según mi entendimiento hasta el momento, principalmente suelen ser las mujeres las que buscan acompañamiento psicológico más que los hombres. No sé si es prejuicio o si realmente es lo que suele pasar por lo que yo conozco y he oído. Bueno, pues creo que primero yo sí considero que es bien valioso el trabajo que hiciste, Sandra, de salir literalmente a la calle y tratar de incluso cuestionarnos nosotros desde esta posición, desde aquí, desde el aire acondicionado, lo que las personas realmente pueden pensar o pueden tener ideas sobre estos temas. En lo particular, yo creo que mi posición sobre la pregunta de todos debemos de ir a terapia psicológica es casi una pregunta trampa y hay muchísimas cosas detrás de ella. Creo que es bien valioso las respuestas que te dieron porque la última persona, la pareja, dice algo muy, muy, muy importante y revelador. Y es, sí, primero hay que platicar, pero también después se puede consultar a un profesional porque hay cosas que no se entienden. Y ahí, ese tipo de respuestas realmente te ponen el foco sobre... Primero deberíamos de cuestionarnos si entendemos claro que es un proceso psicológico y cuándo ir para poder después afirmar si todas las personas lo necesitan. Mi posición con esta pregunta, y puede ser muy diferente a otros colegas que puedan pensarlo, primero tenemos que tener claridad que la terapia psicológica no es un producto más al que hay que acceder. No es un proceso de yo quiero ir a terapia porque la mayoría de personas va a terapia y porque todos deberíamos ir a terapia. Ir a terapia es cuando tienes un motivo para ir a terapia y un motivo... Hay que entender a qué nos podemos referir cuando decimos un motivo terapéutico, ¿sabes? Entonces, yo no estoy del lado de decir que todas las personas necesitamos ir a terapia. Yo estoy del lado de decir la terapia debe ser accesible para todas las personas que necesiten ir a terapia, pero no todos tenemos que ir a terapia. Hay algo bien básico y es entender que como seres humanos, primero, siempre vamos a estar inmersos en situaciones. Salimos de una, entramos a otra. Algunas son un poco más retantes que otras, pero en estas situaciones vos vas aprendiendo a relacionarte, vas aprendiendo a saber comportarte y vas aprendiendo a modificar tus comportamientos porque aprendes del entorno en el cual te estás relacionando. Algunas veces, sí. No es una situación donde vos puedas sobrellevarla y no sabes cómo, te encontrás en una situación sumamente difícil, pero ojo, esta situación para que tenga la característica de recibir terapia psicológica tiene que generar un malestar significativo para la persona. No porque alguien me diga, Jessica anda a terapia, tiene que pasar por una autoevaluación en el que yo digo, ok, Jessica, he pasado un largo tiempo aquí y no parezco resolver esta situación y ¿saben qué? Ya me agobia, ya se me dificulta, ya me afecta e interfiere en mi relación con los demás. Entonces, ahí te encontrás ante un posible motivo de consulta psicológica. No es porque
me pasó algo puntual, porque cosas puntuales O nos de van la a pasar a cotidianidad. todos. Porque es que la vida es difícil. La vida es difícil, la vida no es fácil, implica frustrarnos, implica ser exitosos en algunas ocasiones, después implica estar mal, implica tener expectativas que no se cumplen, implica fallar, implica malestar. La vida implica que vos pases por situaciones de malestar. No es un estado de felicidad eterna, eso es muy utópico. Lo que marca el que yo busque ayuda psicológica será si de alguna manera hay un malestar que se mantiene en el tiempo, me afecta a mí como persona, pero también puede afectar a los de mi entorno. Y no tengo los recursos en el entorno para que se me pueda acompañar. Entonces ahí es donde la terapia psicológica realmente hace su trabajo, porque un psicólogo especializado en la clínica, su función es ayudar a alguien que tiene un motivo. Entonces, muchísimas veces creo que en la actualidad se ve la terapia como algo a lo que tenés que acceder más, porque quiero mejorar algo. Entonces, eso a lo mejor no es terapia psicológica, es un entrenamiento en habilidades puntuales en un área puntual, pero no es terapia psicológica. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué sí es un proceso psicológico. Entonces, yo creo que esta pregunta también te lleva a decir, ok, los entornos en los cuales nos relacionamos son sumamente importantes, porque a veces, sí, hay que decirlo, lo que yo necesito no es ir al psicólogo, yo necesito ir y hablar con mis amigas de algo que me pasó, necesito ir y conversarlo con mi pareja, necesito ir y cambiar de trabajo, necesito ir. Pero sabes que incluso tomar esa decisión y saber, ok, me doy cuenta que no tengo un círculo. Eso ya es... Pero no es la terapia psicológica donde lo vas a resolver. Claro, claro. Yo lo que creo, y quiero dejar muy en claro, y por eso digo que esto puede ser un tema muy conflictivo, Sí. porque lo puedes discutir desde varias áreas, pero es que hemos hecho una distorsión de lo que clínicamente significa una terapia psicológica. El psicólogo no es para todo. El psicólogo es puntualmente para ciertos problemas que entran en categoría de problemas psicológicos. Y no todo lo que nos pasa son problemas psicológicos, son problemas de la vida, son problemas que tenés que aprender a resolver y que a veces nosotros creemos que la terapia va a resolvernos la vida, va a resolver cualquier malestar. Y no es así, porque es lo que dije hace un rato, la vida implica estrés, malestar. Vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Lo que sucede es que creo que hay un fenómeno actual donde se habla tanto la puerta de hablar de la salud mental, creo que ha hecho ciertos fenómenos, tanto como se ve algo tan banal como voy a terapia porque cualquier cosa, y ha abierto la puerta a que personas que antes no consideraban esa opción la vean como una alternativa. Y eso a mí me parece muy bien, pero no la podemos poner como un producto más. Yo no voy al doctor porque me duele la cabeza un día en la mañana. Yo voy a ir al doctor cuando me estoy despertando todos los días con dolor de cabeza y empiezo a notar que eso es un malestar significativo y que algo me está pasando. Eso, ahí es donde vos empezás a ver cuándo tenés claridad de ir al doctor, que lo necesitas, pero es que ya entendés que el proceso del doctor es en ciertas cosas que esto me está pasando, esto significa esto, me estoy sintiendo así. Pero cuando es la terapia psicológica, creo que no hay claridad de cuándo tenés que ir a terapia psicológica. Entonces yo sí soy muy, quizás más de la prudencia de decir, ok, ¿realmente necesitas la terapia psicológica? O antes, y tengo que decir lo que era antes, cuando yo daba procesos de atención psicológica, yo sí trataba de diferenciar y hubieron algunos casos donde le dije, no es un proceso psicológico lo que usted está buscando, lo que usted necesita, porque no hay un problema psicológico. Hay ciertos problemas que se pueden aprender porque sí, a lo mejor usted requiera mayor habilidad y un acompañamiento, pero lo podemos trabajar, pero quiero que sepa que yo no voy a hacer una terapia psicológica, no voy a hacer un tratamiento. Voy a ser puntualmente enseñarle estas habilidades. Paso 1, paso 2, paso 3, pues vemos si funciona o no funciona. Porque no es eso. Entonces, puede desconcertar mucho esta posición de la que yo me sitúo para decir que no todos necesitamos terapia psicológica. Alguien dirá, sí, yo he escuchado mucho esto de, es que no tienes que estar mal para ir a terapia psicológica. Momento. Pues, ¿a qué te referís? Tal vez la persona no es que tiene que estar mal, pero sí tiene que haber una afectación. Un motivo. Un motivo para que la terapia
el término terapia entre en esta caja. Posiblemente si yo quiero mejorar mis habilidades conductuales, yo quiero mejorar mis habilidades sociales, pero no me generan conflictos, solo las quiero mejorar, no es la terapia. No es un psicólogo clínico el que necesitas puntualmente. ¿Te puede ayudar? Sí, por supuesto, pero eso es, no es. Entonces, yo creo que en esta pregunta se entrelaza todo esto, si siempre hay cosas en la vida cotidiana, dijo una persona, y que necesitamos ayuda. Por supuesto, o sea, es que la vida, hemos aprendido muchísimo a lo largo del tiempo. Yo creo que hay que darle peso a que el ser humano tiene ciertas capacidades para irse adaptando de manera intuitiva al entorno que le demanda, y es el entorno quien justamente te orilla, o te adaptas o mejoras o algo pasa, y de manera innata vos adquirís ciertas habilidades, y ese aprendizaje a veces es muy bueno, te ayuda a afrontar cosas de la vida, y a veces es ineficiente, te perjudica, no lo lográs, te genera malestar, y ahí entra la terapia, para que alguien externo y profesional te acompañe en el proceso de adaptarte a lo que sea que estés pasando o modificarlo, pero no significa que la terapia sea la solución para todos los problemas que enfrentamos en nuestro día a día. ¿Sabes qué? Sí, perdón. No, está bien. Si no, yo nunca termino. Perdonen. No, yo asumí que ese microsegundo era que habías terminado. Sí, estaba respirando. Ay, ¿sabe qué? Aquí, bueno, perdónenme, soy autista. El justificante. Juro que, o sea, no tienen idea de lo que me cuesta a mí quedarme callada y escuchar. Pero a mí me hace pensar, bueno, les hablé de mi equipo hace un ratito, ¿verdad? Y algo que hay en el equipo es una psicóloga. Qué bueno. ¿Y por qué tenemos una psicóloga? Y ha sido bien interesante tenerla porque he aprendido un montón de lo que tú decías y creo que entiendo a qué te referís. Porque un psicólogo puede dar psicoeducación, pero también puede hacer un proceso terapéutico o también puede ser un acompañamiento mientras se cumple un periodo. O sea, como un acompañamiento y contención durante un periodo, o puede ser un asesoramiento parental. O sea, ella cumple varias funciones y ha sido bien bonito porque ella misma nos dice, con ella estoy llevando, o sea, con ella voy a necesitar llevar un proceso psicoterapéutico. Ella, porque usualmente son las mamás las que están más implicadas. Claro. Entonces, y ya cuando ella nos dice eso, sabemos que, por ejemplo, va a haber cosas que nosotros como equipo no vamos a saber porque van a quedar en total confidencialidad, pero que hay otras que van a estar ligadas a un proceso de asesoramiento y de acompañamiento para de habilidades que ella va a llevar a la práctica con su hijo o hija, ¿verdad? Entonces, es interesante porque hay que acordarnos que los psicólogos no solo hacen terapia. O sea, los psicólogos sirven para un montón de otras cosas más y no sé, como que de repente fue el chispazo de cierto. O sea, hasta en mi equipo tengo a alguien que no siempre da terapia. O sea, a veces lo que hace es simplemente una asesoría, educar, enseñar, acompañar. Y sabes, yo creo que hace poco me llamó la atención un artículo que ahora no recuerdo con exactitud, que decía que lo que se estaba viendo era que la terapia psicológica era como la caja donde, claro, querés incorporar tanto. Y en un mundo tan acelerado te sentís cada vez más solo, a pesar que estamos hiperconectados todo el tiempo, pero no es fiable y no nos sentimos con la fortaleza de establecer vínculos seguros que nos puedan sostener en nuestros momentos más difíciles. A veces es muchísimo más funcional que te abrace un entorno seguro, ya sea familiar o fuera de la familia, y que te acompañe en un proceso difícil. Pero como eso no está sucediendo, al parecer, en la forma en la cual nos estamos empezando a vincular en esta sociedad más moderna, la terapia empieza a ser como un espacio donde es lamentable pensar que yo necesito pagar para poder llorar. En un lugar seguro donde nadie me juzgue y donde nadie me pueda hacer sentir que lo que yo siento no es válido. Entonces habla muchísimo también sobre para qué utilizamos la terapia psicológica. Y cómo, hacia dónde vamos como y hacia sociedad. Dónde vamos, cómo establecemos las relaciones, cómo establecemos los vínculos, cómo interactuamos con el entorno. Entonces, claramente, nunca es cuestionable
el sufrimiento que alguien puede decirte que está pasando. Eso es parte de las habilidades de un buen terapeuta. No te va a cuestionar tu sufrimiento porque el sufrimiento siempre es real. Lo que sucede es que sí debemos de preguntarnos con certeza qué estamos entendiendo por procesos psicológicos dentro de un marco clínico, hasta dónde el psicólogo puede acompañarte. A veces incluso hay un fenómeno donde ve a terapia psicológica de una manera estigmatizante y de responsabilidad al sujeto sobre unas dinámicas que son las dinámicas las completamente disfuncionales. Entonces estamos utilizando y estamos abriendo como estas puertas a la terapia psicológica como que fuera que el psicólogo va a solucionar el mundo. Entonces, no vamos a solucionar el mundo. Entonces, tenemos que aprender también a saber, si alguien te dice, ve a terapia porque todos deberíamos de irnos y tú no tienes un motivo y realmente es muy conflictivo el asunto. Yo entiendo que algunos colegas lo vean como algo de, sí, hay que ir a terapia porque todos, pues desde los conocimientos y desde la actualización donde yo me quedé, a mí se me parece que es un comando demasiado sobre quiénes van los intereses de que las personas vayan a terapia. Yo sí creo que el ser humano tiene una capacidad para adaptarse y adquirir herramientas, pero si no es suficiente, la terapia, como lo dije al inicio, tiene que ser accesible para todos. Todos tendríamos que tener esa seguridad de que si yo necesito cuidar mi salud mental con un proceso psicológico, yo puedo acceder. Eso es lo que deberíamos de decir los psicólogos. Todos los seres humanos tenemos derecho a acceder al proceso, tener esa puerta abierta, pero no podemos ir por la vida diciéndole a las personas que todas las personas tienen que ir a terapia. No, lo siento, hay personas que no necesitan ir a terapia y tienen muy buenas habilidades y tienen muy buenos entornos y poder sobrellevarlo, pero no es un aspecto tan determinista como eso. Entonces la terapia sí tiene que estar disponible, mas no todos tenemos que ir. Así que creo que es eso que les digo, hay ese fenómeno a mí me parece interesante porque entre más se hable sobre salud mental, yo creo que menos lo entendemos. Y eso me preocupa a mí. Me preocupa y digo, ¿realmente estamos direccionando a las personas con la información hacia dónde las estamos direccionando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Realmente estamos teniendo la capacidad de que las personas vayan entendiendo lo que son los procesos de salud mental, cuidar tu salud mental? ¿A qué nos referimos? Y esperaría que en algún momento sí sea más claro, porque la psicología se confunde tanto una psicología científica como una psicología popular, y cada una tiene un lugar relevante e importante, pero el conflicto está en mezclarlas y desde dónde tú te posicionas para hablar sobre ella. Entonces creo que sí, fue una pregunta bastante buena, difícil, porque no es tan fácil de contestar y la contestará cada profesional también desde su formación, ¿sabes? Y desde sus valores. Y desde su forma de concebir lo que implica, y entonces es un poquito complicado. Sí, y eso me hizo recordar en uno de los episodios de nuestra primera o segunda temporada en la que hablábamos de cuál era el sujeto de estudio de la psicología, que habían, es que miren. Si no, empecemos. No, cabal, es como ya finalizando y yo tiro esta bomba, yo tiro esta bomba, pero ¿Qué está pasando? A lo que quiero llegar es que en realidad es muy complejo y que sí se ha desvirtuado cuál es el verdadero valor o cuál debería ser la importancia de la búsqueda de un proceso psicológico, porque yo creo que también lo hemos conversado, de que no todos los malestares o todas las situaciones requieren de ese tipo de acompañamiento, porque el sufrimiento es humano, pero sí, con ese tipo de expresiones o frases de sí, deberías de ir a terapia psicológica, se va como diluyendo. Sí, yo creo que hay que decirlo muy enfáticamente. Si una persona tiene un malestar que es repetitivo, que es constante, que te sentís atascada en esa situación, que te penaliza y que te afecta, y que no tenés las herramientas, claramente la puerta de una terapia psicológica puede ser la mejor alternativa. Es que eso no lo vas a negar nunca. Lo que no podemos hacer es desvirtuarlo y llevarlo a un aspecto
tan Generalizado. innecesario por cosas puntuales que te van a pasar, porque es que tenés que tener claridad que la vida es eso, es que la vida no es felicidad. Yo cuestiono mucho esta idea sobre, es que incluso ni teniendo el mejor proceso psicológico vas a ser feliz toda tu vida. Eso. O sea, no va la a felicidad, suceder. la alegría no es el objetivo de la terapia. Jamás. O sea, no. Saben que esto me hacía pensar también un montón en la estimulación temprana, por ejemplo. O sea, es este tipo de cosas que se ha hecho tan popular que es como si todos los niños necesitan estimulación temprana. Sí. Yo recuerdo que una persona ante eso me dijo, ¿estimulación temprana o estimulación oportuna? Y hay diferencias. Hay enormemente diferencias. Sí. Entonces no es para todos, sino que puede ser oportuna para ciertas poblaciones, Exacto. pero para otros Pero a veces parece Deberíamos que hasta hablar de ese tema. sí, fíjense. y saben, y a veces se vende, o sea, como aquí recibimos a cualquier niño para estimularlo, ¿verdad? Y va a ser más, incluso Sobreestimulación. lo he visto para que sea más inteligente. Claro. ¿Me entienden? ¿Qué onda? O sea, y terminan metiendo a los niños que empezamos a entrar en la comparación ya entre niños, y eso mismo pasa con la terapia o algo psicológica. completamente delicado que nadie lo habla, saturar a los niños de actividades porque tienen que estar Total. en muchas cosas. Total. Y para mí estamos olvidando que el ocio, el aburrimiento, el no hacer nada, entre comillas, es parte del Híjole, un buen deberíamos desarrollo. hablar de esto, de verdad, porque sí, o sea, incluso pienso, me ha pasado un montón que los colegios mandan a los niños a terapia, cuando en realidad deberían quizás mandar a evaluar. Una cosa es mandar a evaluar y otra es mandarte a terapia. Porque quien puede decir con certeza, o debería decirlo con certeza, es el terapeuta. Por ejemplo, en el lenguaje, meten a niños, o sea, me han mandado niños de 3 años y medio porque no dicen la R. ¿Me entienden? Cierto. Y me los mandan del colegio. Porque Y ya es tendría como- que decirla porque los demás la dicen. Sí, entonces, O sea, bien complejo. entonces el niño empieza a ser patologizado porque tiene que ir a terapia, entonces ya no tiene tanto tiempo como sus iguales para jugar, ya no tiene tanto tiempo como sus pares para socializar. Entonces, ¿qué es lo que en realidad causó el retraso en su desarrollo? ¿Será que la terapia ayudó o más bien truncó su desarrollo? Entonces hay que ser... Sí. Sí. Sí, yo creo que bien complicado, no es tan fácil, creo que son Era una hipérbole. ese tipo de situaciones donde sí tienes que tener un cierto criterio y aún con ese criterio van a haber conflictos de ideas antepuestas, entonces no es tan sencillo, entonces creo que ahí empieza este punto de decir, en mi contexto, aquí en este pedacito, en este margen, esto funciona y esto me va mejor y esto podría ser. Y tal vez no es así para todos. Y está bien que no sea así para todos. Creo que esa es la parte. Está bien que no sea así para todos. Para todos. Qué buen episodio. ¿Verdad? Sí, ya. Hay que salir a la calle. Ajá, eso La les iba a siguiente sale a la decir. calle es Sara Moreno. No, la que nunca dice las bienvenidas va a salir. Por votación. Ajá, Unánime. Si me ven en la calle, me colaboran, por favor. Sí, no, pero, o sea, Sandra, agradecerte porque qué No, trabajo el que te ni Y echaste. a las personas, para nada. que Sí. colaboraron, no hay Sí. respuestas buenas ni correctas, solo es lo que conocemos, lo que sabemos, y creo que lo importante de decir es que siempre podemos aprender algo diferente a lo que creemos. Entonces Sí. está bien, pero también está bien estar dispuestos a darnos cuenta que posiblemente estemos equivocados. Sí, Sí. es súper valioso dar la opinión porque al final es aprender, aprender entre todos. Y yo no sé cómo se van ustedes, pero yo me voy con la sensación de que tengo muchos prejuicios y que tengo muchos sesgos. ¿Verdad? Sí, o sea, yo como también. que tengo que empezar A cuestionártelos. Sí, porque ¿Cuáles tenés? capaz subestimo lo que las personas en realidad están pensando o Muy creen bien, o Sara conocen. Moreno. Entonces, qué bonito este episodio y qué bonito también escucharlas a ustedes de sus áreas. Y sabes qué, solo cerrando con esto, vamos a dejar la pregunta en el aire. Identifica tus sesgos y en el siguiente episodio ¡Ala! al menos tenés que compartir un sesgo que tengas ya identificado, porque que los tenemos, los tenemos. Los tenemos. Sí, yo claramente los identifiqué en el momento. Porque sí, me quedé como Cachetada muy emocional. Sí,
Sí, chancletazo sorprendida. emocional. Y también, aparte de los sesgos, sí, gratamente sorprendida con la apertura que tuvieron todas las personas que fueron abordadas. Realmente, ninguno fue acosado, de verdad. Todo fue voluntario. Los y tenían todos cerrados en un cuarto de esas. todos fueron súper amables y miren cómo se enriqueció el intercambio de opiniones, de ideas y también de dar ciertas orientaciones de algunas cosas que a veces están más en el aire. Entonces a nosotros también eso nos enriquece. Súper, Hasta sí. la próxima. Chao. Cerré. Bye. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.